26. Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 26. El mensaje lleva por título el fruto de la fe. El fruto de la fe. Dice así la palabra del Señor. Santiago 2, 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es el mensaje, el fruto de la fe. Amén. Señor, gracias. Muchas gracias por permitirme una vez más predicar tu santo evangelio desde esta plataforma, desde esta casa que será llamada casa de oración, dice la Sagrada Escritura. Te pido que ilumine el corazón de toda tu iglesia, Señor, que podamos entender el mensaje a través de la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Dirígeme, Señor, corrígeme, que sea de amonestación, consolación, afirmación en la fe, Señor. Necesitamos de tu palabra cada día, que sea glorificado tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, en todo el mensaje de esta mañana. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hermano, este mensaje que estamos trayendo, no se crea que no es muy controversial, es bastante controversial. Este texto ha chocado con textos que trae el apóstol Pablo durante, ¿verdad?, miles de años, ya 2000 años, porque parece que el apóstol Pablo y el pastor Santiago se están contradiciendo de cierta manera. Aún el profeta Habacuc, que leímos en las lecturas, pareciera que se contradice con Santiago cuando dice que el justo por la fe vivirá. Entonces Santiago trae un tema controversial, que es que de las obras. Siempre el ser humano va a estar pendiente al tema de las obras, porque somos seres humanos, valga la redundancia. Así que ese tema va a estar presente siempre en la vida del creyente, pero conforme a la madurez de cada creyente, es que lo va a ver distinto. Va a ir creciendo y entendiendo poco a poco qué quiere decir estas dos cosas. O somos salvos por la fe, o somos salvos primeramente por las obras, para posteriormente ser salvos por la fe. ¿Cómo es ese orden, ¿verdad? Aunque no voy a estar hablando del orden de la salvación, eso será otro tema para otro día, pero es controversial cuando tú lo ves de primera instancia, como que chocamos con todo este tema. Nos vamos a conseguir personas que viven principalmente haciendo tantas obras, tratando de aplacar y calmar su atormentada conciencia. Entonces quieren hacer mucha obra, ¿verdad? Se ponen a ayudar mucho para tratar de alcanzar un estatus delante de Dios que no se puede conseguir así. El estatus delante de Dios lo consiguió él mismo en la cruz. Y estoy haciendo como un resumen del mensaje, ¿verdad? Como que inicio así, porque quiero que usted entienda que la fe no contradice las obras y las obras no contradicen la fe, cuando se ve de la forma correcta. Cuando uno siembra un árbol, usted se da cuenta, nosotros, ¿verdad?, que somos de San Sebastián, estamos prácticamente en el campo, que ese árbol, si es de fruto, pero en algún momento ese fruto
ese árbol va a dar un fruto. Si es de fruto, claro está, va a dar un fruto conforme al género que pertenece ese árbol. Si un árbol de guayaba, ¿verdad? Cuando yo pequeño, pues tuve la oportunidad de estar cerca de los ríos de San Sebastián y había muchos árboles de guayaba. Pues ese árbol que es de guayaba da ese fruto, guayaba. ¿Verdad? Porque es ese género. Si es de mango, como hay muchos en Mayagüez, cuando es temporada de mango se llena aquellas calles, usted las ve repletas de mango que se estrellan contra la brea, el asfalto. Y así sucesivamente, todo tiene un crecimiento y todo va a dar conforme a lo que es, El árbol de guayaba da guayaba, el de mango da mango y así sucesivamente. Pastor, eso es muy simple. Sí, pero aquí es que yo quiero que usted esté atento. Pues cada cosa trabaja conforme a lo que es, De esa manera, se sobreentiende que no se puede dar lo que uno no tiene y lo que uno no es. Y aquí es bueno hacer un paréntesis porque uno a veces exige a personas que hagan lo que uno en la mente tiene hacia esa persona. Y hay personas que no pueden darle eso que uno quiere que den porque no lo tiene. No lo tiene. Si no lo tiene, no lo puede dar. No lo puede dar. Algo que yo he aprendido de gente que hasta que no son creyentes, que dicen algo muy sabio, que es que uno debe ir a donde el que sabe a preguntar. Y uno va donde el que sabe. Si uno tiene una situación, uno pregunta, pero tiene que preguntar al que sabe, no al que no sabe de lo que tú quieres preguntar. Sería algo ilógico. Así que tú no puedes dar lo que no tienes. Es imposible. Bien lo explica el amoroso Señor Jesucristo. Jesucristo nos va a hablar con unas palabras amorosas pero firmes y certeras. En Mateo 7, 17 al 19, que todo buen árbol da buenos frutos, dice Cristo, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, será que Él lo afirma, no está contradiciendo, lo afirma Cristo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, dice. Luego añade, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, que era el mismo discurso que tenía Juan el Bautista antes de ser, ¿verdad?, asesinado por Herodes. Que decía, ¿verdad?, que ya el hacha está puesta en el tronco de los árboles, decía Juan. Tú predicas eso hoy día y sacude. Que estamos en otra generación, ha pasado tiempo y ahora hay una generación que arde el oído, duele el oído hoy día. Así que sabemos que está hablando de la condición del hombre, el Señor Jesucristo. Está hablando de la condición del hombre. El hombre impío no puede producir de sí mismo fe salvífica de sí mismo porque es impío. Y frutos dignos de arrepentimiento tampoco. Claro, que podemos imitarlos a los ojos de los hombres. Hermano, es muy fácil imitar la fe. Porque como yo siempre le digo a ustedes, en la iglesia todos nos vemos muy bien. En las iglesias, vaya a las iglesias, todos nos vamos a ver muy bien. Todos padecemos muy santificados, muy santos. Todos. El problema es cuando salimos de la iglesia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pero uno puede aparentar cosas que no es. Hay gente que aparenta muchas cosas. Esto se da en todos los aspectos de la vida del hombre. Bueno, una cosa increíble. Y aquí yo tengo gente con experiencia que se pueden sentar horas a contar que creían que una persona era de tal forma porque siempre se lo hacía ver y al final se dio cuenta que no. Y ahí entramos en los estafadores. En los estafadores de todo asunto. Hay estafadores para todo, hermano. Estafadores económicos, estafadores emocionales. De todo, que tú dices, oye, qué bien, ahora sí que estoy bien. Y de momento, ¿qué pasó aquí? Y esta persona era así. Y este negocio que yo tenía me lo vendieron de tal manera y era así. Y así sucesivamente, porque la gente sabe actuar, o yo. Todos sabemos actuar. Por eso nuestra denominación, cuando pregunta por el pastor, viene a la esposa y a la familia. Siempre tiene que estar la esposa porque ella sabe cómo es él.
Aquí los hermanos, Pastor Jesús Méndez es tremendo, pero la que sabe cuando se cierra la puerta es ella, Yosmari Córdoba. Y ellos vienen donde ella a preguntar. En silencio. Esto es increíble, ¿eh? Así es. Hay gente que sí sabe cómo no es. Mi esposa me conoce muy bien, muy bien. Aquí hay hermanos que llevan conmigo 14 años, que también me conocen bastante bien. Pero mi esposa me conoce muy bien. Toda acción va a conllevar un resultado. Todo lo que usted hace tiene un resultado en la vida, siempre. Pero se debe entender que la acción en cuestión tuvo un inicio en donde, en el pensamiento, para posteriormente usted salir y ejecutarla. Cuando dice, no, mira, fue que el tema este del amor, lo estoy tocando mucho, pero es que es una novela, es muy bueno para aquí, para lo que estoy trayendo. No, yo no sé cómo él se enamoró de otra o ella se enamoró de otra. Así de repente, no fue de repente. Eso es mentira. Eso es miente. La persona miente. Eso fue, tomó tiempo. Y hubo seducción, y hubo coqueteo. Eso tomó tiempo. Cuando alguien va a hacer una estafa en una empresa que robó algo, los corruptos, toma tiempo, evalúa cómo camina el negocio, dónde yo puedo entrar, por dónde está la parte que nadie vigila, el punto ciego, ¿verdad? Como hablamos ayer de la cámara, dónde está el punto ciego que yo puedo sacar un poco de dinero. Eso toma tiempo. Ay, no, mira el robo de momento. No. Lo va maquinando en la mente, lo lleva al corazón, como dice Santiago, y lo ejecuta y comete el pecado. Siempre debemos hacer algo. Ese algo comienza en el corazón. Siempre. Un corazón de piedra no puede producir cosas buenas a largo tiempo. Se puede disimular por algún tiempo, como yo les digo, mis queridos hermanos, aún vivir vidas moralmente aceptables, porque si no lo va a la cárcel. Pero puede vivir una vida alguien que no es de Dios moralmente aceptable. Pero el ser interior va a salir a la luz tarde o temprano. Mire, hermano. Y aquí tengo que utilizar el refrán de un anciano muy sabio dentro de nuestra congregación. Se lleva su regaño a veces, pero es muy sabio. El perro que le gusta el mangón, don Saúl Soto, cuando no en temporada de mango, le da vuelta al tronco. Y eso se suena cómico, pero eso es cierto. Eso es una gran realidad. Hay gente que por más que trate tienen malas mañas y tienen cosas que son malas, que hasta que no lleguen a Cristo no van a cambiar. Todo lo contrario, un corazón nuevo. Cuando tú tienes un corazón nuevo, lleno de amor, lleno de fe, esa persona se va a comportar de manera acorde de una nueva condición, una nueva voluntad. Los que llegan a Cristo tienen un nuevo corazón y una nueva voluntad. Y esa nueva voluntad te lleva a responder positivamente al Evangelio de Cristo, a responder de manera positiva. Porque tú dices, oye, me siento mal, mira cómo yo le hablé a aquella persona, qué grosero fui. Te duele, pero al impío no le duele. A mí no me dolía antes de llegar a Cristo a hablar groseramente y tomar la acción en mis manos. No me molestaba, me quedaba tranquilo, es más, me sentí orgulloso que estaba ejecutando así. Pero hoy día, cuando hago algo incorrecto, digo, oye, mira lo que yo dije, mira cómo hablé, mira mi actitud, no debía hacer esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay una nueva condición, una nueva voluntad. Es amor que proviene de la presencia del eterno Dios. El texto va a dar una explicación práctica. Santiago va a dar una explicación práctica del resultado de la fe salvadora. Vamos al texto. Aquellos que tienen su Biblia abierta, estudiantes de la Biblia, que leen su Biblia semanalmente. Versículo 1 de Santiago. Estudiantes de la Biblia. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso es lo que está diciendo Santiago, Pastor Santiago.
Aclaración, Santiago no está diciendo que Abraham fue salvo o justificado por causa de una acción, o sea, salvación por obra. La salvación por obra que es condenada en la Biblia, porque de ser así la Biblia se va a contradecir a ella misma. Y los enemigos del Señor van a utilizar esto para venir contra nosotros y burlarse. Mira, él se contradice a sí mismo. Él no va a hacer eso contra la propia Biblia. No es posible. Tenemos que ir a Efesios. Recuerde que vamos a ver la Biblia de manera orgánica, de tapa a tapa. Cualquier doctrina de la Biblia tenemos que verla de tapa a tapa, con todos sus pactos, todas las dispensaciones que pasó en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo nos va a enseñar allí. Ya vieron la pregunta retórica de Santiago, la escucharon. Pablo nos va a enseñar en Efesios capítulo 2, 8, 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Y entonces tú dices, los dos campeones de la fe se están enfrentando en un duelo campal, uno por obra y otro por la fe, por gracia. ¿Y dónde está la solución? Está la solución ahí, a plena vista. No se contradicen en ninguna manera. De ninguna manera. Lo que quiere decir que Padre Abraham tuvo que haber pasado por una transformación interna. Padre Abraham tuvo que haberle pasado una experiencia con Dios interna increíble. Antes de que llevara a su hijo Isaac para sacrificarlo en obediencia en el monte Moriah. ¿Cómo tú de la nada vas a llevar a tu hijo porque la voz de Dios te dice que tienes que sacrificarlo? Alguien que no sea transformado por la obra de Dios no va a ir. Sino que mi hijo, no sé, yo no lo voy a hacer. Pero como Padre Abraham había sido transformado de adentro hacia afuera, ¿qué le dije de los árboles? Conforme a su género dan. No le pida a nadie que dé lo que no tiene. Pero Padre Abraham tenía a Dios. Y sí lo podía hacer. Para demostrar esto, solamente tenemos que leer la primera parte de Génesis capítulo 12 y versículo 4. Y se fue Abraham, todavía no habían cambiado el nombre, a Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero ¿cómo que tú te vas porque escuchas una voz? Es Dios. Y tú te vas. Tiene que haber pasado algo en ti. Para tú responder a esa voz divina, tiene que haber pasado algo en ti. Tiene que haber un cambio dentro que te hace obediente a esa voz. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y también Hebreos 11:8, donde dice, por la fe, escuche eso, por la fe siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Padre Abraham no sabía a dónde iba. Dios le dice que se vaya y él se va. Eso no sale de alguien que trabaja por obra. Eso sale de fe, de gracia, de que tú crees, de que tú descansas. Oye, qué lindo. Yo le voy a decir, yo estoy tan agradecido del Señor por cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que se me han acercado y sé que están aprendiendo correctamente la palabra del Señor, porque me han dicho, pastor, no, yo creo firmemente en lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que va a hacer, y yo descanso en eso. Me lo decían ayer en persona, en la fiestecita que teníamos. Yo estoy descansando en lo que Dios tiene para mí. ¿Sabes? Eso es una convicción, una confianza brutal. Nadie te puede mover de ahí. Cuando tú tienes esa convicción de que tú confías plenamente en lo que Él va a hacer, no importa lo que sea. Padre Abraham, Padre Abraham. Piénselo, no es que parece una locura lo que está haciendo Padre Abraham, llevando a su muchacho, el que nace de Sara, el de la promesa. Ahora Dios le dice, sacrifícalo. Y él va. Señor. ¿Tú sabes lo que es para un padre? Póngase un momento. Piense que es Abraham. Las damas como los caballeros, piense que es Abraham. Tiene ese Abraham, corazón lleno de fe. Padre de la fe se le llama. Padre de la fe. Todo eso confirma, hermano, que mucho antes que Abraham
llevara a Isaac para sacrificarlo, ya había recibido la fe salvadora. Eso lo confirma, ya le estaba lleno de fe. ¿Se da cuenta la importancia de ver la Biblia como una unidad orgánica y no separada? Si lo ve separado va a inventar mil cosas, pero cuando lo ve como un todo, la Biblia como un todo. Porque si viera el final de la serie, tú dices, el capítulo número 10 de la temporada 2 de Netflix. Usted dice, ¿y qué pasó? ¿Y cómo él llegó ahí? ¿Qué le pasó en el principio? ¿Por qué tiene que verlos en principio? Tiene que leer el inicio. Tiene que ver la temporada completa. Porque si no se va a confundir. Regresando a la presentación de Santiago, ¿verdad? La exposición de Santiago. Santiago no está diciendo que las obras salvan. Santiago presenta el resultado de la fe. El resultado de la fe, árbol bueno, buen fruto, corazón nuevo, nueva voluntad, mirada puesta en el cielo en obediencia al Dios Todopoderoso, porque te ha dado un corazón nuevo y por eso es que tú caminas así. Sí, Señor. Pero usted pregúntese por qué usted está sentado en la silla, pero porque si hay tanto, hoy hay tanto vacilón en la calle, hoy nosotros podíamos estar donde quisiéramos. Pero estamos aquí, mira, escuchar. Usted no viene a verme a mí, yo no soy ningún político. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y usted quiere, está sediento de esa palabra. Porque Dios hizo algo en usted. Algo. Un milagro. Amén. Dios llama a Abraham y Abraham responde ese llamado. Esto no es otra cosa que la regeneración del corazón por la obra del Espíritu Santo. Esto era una promesa dicha por el profeta Ezequiel 11, 19 al 20, para aquellos que apuntan, donde dice, Dios promete allí, a través de la boca de Ezequiel, promete poner en la iglesia un corazón, un nuevo corazón y un espíritu nuevo, y que quitaría el corazón de piedra de en medio de nuestra carne y nos daría un corazón de carne para que de esta manera pudiéramos andar conforme a su ordenanza, sí, obediente, y poder guardar sus decretos y cumplirlos, y nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y me gusta cuando los hermanos se me acercan y me dicen esas palabras. Yo confío en lo que Dios está haciendo. No, antes yo no, yo creía en mi fuerza y en lo que yo podía hacer y en lo que el alrededor me estaba mostrando, pero ahora yo confío plenamente en Dios, en el Dios de mi salvación, como dijo Habacuc. El que hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar en medio de la guerra, de la tristeza. Habacuc puede decir eso porque Habacuc confiaba en Dios. Sí, Señor. El versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Te das cuenta que no está contradiciendo nada? ¿Te das cuenta la fórmula? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Debemos ejercitarla en nuestra vida espiritual. De eso habla Santiago, el pastor Santiago. Recuerden que Pablo habla de la piedad versus el ejercicio físico. En 1 Timoteo 4, 7 y 8. Allí Pablo comienza a hablar sobre la piedad y el que hace ejercicio para mantenerse bien. Que está bien hacer ejercicio. No estoy hablando, eso no he dicho aquí. Está bien, pero Pablo está poniendo dos posturas. Ok, la piedad y el ejercicio físico las pone y las presenta. Y allí le dice al joven pastor Timoteo que se ejercite para la piedad, porque el ejercicio corporal tiene poco provecho, le dice Pablo, pero la piedad para todo aprovecha, ya que tiene promesa para nuestra vida presente y la venidera. Sí, Señor. El que es piadoso o trata de vivir una vida piadosa, porque no es sencillo. Pastor, pero usted lo dice tan fácil. No, es que no es fácil vivir vida piadosa. Si usted sabe con tanta gente que uno se consigue en la vida y que la marca en la existencia, no vivir una vida piadosa no es fácil. Ama al prójimo como a ti mismo. Yo lo amo y le digo, qué mentiroso eres. Mira cómo mientes, cómo tú vas a todo el mundo, tú lo amas. Mentiroso. Nadie hace eso. Uno lo hace por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Analícese un momento para que usted vea. Pase todas esas fotos para que usted vea que usted de momento le surge una amargura ahí. Esa foto de las personas. Esto no es sencillo. Vivir una vida piadosa tiene bendición para ahora y para la eternidad también, le dice Pablo.
Esa piedad que el apóstol Pablo habla es de un verdadero creyente. Uno que se ejercita constantemente en la piedad. No por alcanzar salvación, escuche hermano, no por alcanzar salvación, sino para demostrar su salvación como testimonio vivo. Es para demostrar su salvación como una carta abierta. Usted va a ver las personas que son de Dios. Como no podemos separar la justificación de la santificación, que yo lo he hablado en otros temas, tampoco podemos separar la fe y las obras. No se puede separar, ya que lo uno lleva a lo otro. Aunque a los ojos del ser humano, vuelvo y repito esto, para que yo sé que ustedes son personas de experiencia. Aquí yo tengo mucha gente sagaz, me gusta. Aquí los hermanos son sagaces, siempre están, son sagaces. Porque aunque los ojos del ser humano, muchas personas pueden falsificar cosas exteriores. Sí. Hay gente que tú dices, oye, qué tremendo creyente. Oh, qué hermoso creyente. Sí. Solamente prenda la televisión, como hago yo, y vea un true crime de eso, que son casi siempre personas blancas en Estados Unidos, de familia muy bonita, hermosa, van a la iglesia la mayoría, y en el sótano tienen 5 cuerpos. Así es el ser humano, que puede falsificar conductas. Usted sabe que lo que yo estoy hablando es así. Gente que parece y no son. Parece que parece, no son. Y ahí también caigo yo. No es que yo me estoy saliendo de esto. Todos caemos ahí. Yo estoy ahí también. Por eso es que usted me tiene que evaluar siempre. Siempre. El versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El teólogo William Hendrickson tiene una cita sobre la fe y las obras que es muy interesante. Se la voy a leer. Y cito: la una fluye naturalmente de la otra. Oye, no se contradicen. Los hechos se originan en la fe y la fe sostiene al creyente en su obra. Fin de la cita. Se sustentan una con la otra. Abraham fue sometido a una prueba terrible, increíble, que para la mayoría de nosotros esto sería algo inimaginable. No lo podemos imaginar. Los padres que están aquí, hablando de los padres per se, pues no se lo pueden imaginar llevar a un hijo a sacrificarlo. Pero Abraham fue determinado creyendo a Dios, creyendo en el Dios que levantaría a su hijo aún de la muerte. Esa era la fe inquebrantable de Abraham. Como menciona Hebreos 11:19, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba seguro del poder de Dios, no dudaba, el padre de la fe. Esa era la fe de Abraham, que decía: ok, si yo tengo que sacrificar a Isaac, aun que yo ejecute todo, Dios es poderoso para levantarlo. Pues Dios no lo permitió, claro que no. Usted sabe la historia, no estamos hablando de esa historia, pero así era la determinación de Abraham. Y nos está diciendo: vamos a tomar un poco de ese ejemplo, vamos a ser firmes en lo que creemos, vamos a estar convencidos de que el Señor está en nuestra vida, que Él tiene todos nuestros pasos ya escritos. Usted no está aquí de casualidad. No, esto no se trata así. No adquieren casualidad en ninguna. Cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no se refiere a que las obras salvan al creyente, más bien que lo definen. Definen. El árbol de mango da mango, el árbol de guayaba da guayaba. Escuchamos decir a Pablo en Romanos 4:2. Romanos 4:2, espectacular. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Pablo tranca la doctrina. Santiago no está contradiciendo, Pablo tranca la doctrina. No te salva por lo que tú haces. Es que hay algo dentro que te impulsa a hacer lo que tú haces. Sale de adentro. El creyente tiene que dar testimonio. Ese testimonio son los frutos, esa es la obra. Pero viene de un corazón nuevo, una voluntad que puede ser falsificada, le digo de nuevo, dependiente siempre. Así que el versículo 23 está hablando del fruto de la fe, como el título de nuestro mensaje. La fe tiene un fruto.
obras. Como decía Martín Lutero, decía, tú no te vas a salvar por obra, pero tu vecino necesita las obras que tú haces. Las personas necesitan eso, ¿o no? Sí. Sí lo necesitan. No te salvas por eso, pero hay gente que sí las necesita. Pero no puedes confundir. El árbol crece y después te da el fruto. No el fruto, al contrario. Tiene que tener eso muy en cuenta. Dice el versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí vemos nuevamente la certificación de lo inseparable, fe y obra. Inseparable. Recordemos que Santiago está tratando con una audiencia que piensa que puede tener fe y que no es necesario hacer nada con esta fe. Los que están en las torres de marfil, un problema dentro de la iglesia cristiana, que también dicen, ese es el otro lado, el lado opuesto. Ok, ya yo soy salvo por la fe, pero yo no tengo que hacer nada. No, no es así. Pero en este caso, Pablo tenía una situación aquí. Santiago, estaba pregando con una situación así, que ellos pensaban que como habían sido salvos por la fe, pues no tenían que hacer nada. Y entonces Santiago hace su tesis y la presenta. Tenga cuidado, le dice, que están confundiendo las cosas. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios atribuye justicia a Abraham exclusivamente sobre la base de su fe. Y esta fe que Abraham manifiesta tampoco es del mismo, sino que viene o proviene de Dios. Efesios 2:8, como leímos ahorita. Recordemos nuevamente que muchos años atrás ya Abraham, padre Abraham, había sido declarado justo delante de Dios antes de ofrecer a Isaac el sacrificio. Ese es el tribunal que yo siempre les digo. Usted ha sido aquellos que vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe han sido declarados justos en el tribunal de Dios. Esa declaración ya está hecha. Pero ¿y ahora qué hacemos con esto? Lo que le estoy explicando, ahora qué hacemos con eso. Pues tengo que ejercer eso que Dios me dio, porque yo soy una nueva criatura en el Señor. Amén. No te puedes quedar inactivo. Tienes que hablar de las maravillas del Señor Jesucristo. No está negando la doctrina de ninguna manera. En el versículo 25, Santiago muestra otro ejemplo. Ya estamos culminando, hermano. Asimismo, ahora habla estos personajes tan espléndidos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Santiago trae esa tesis tremenda. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera. Y hace la pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Él está trayéndonos, ¿verdad?, lo que Dios hace en nuestro corazón y cómo las personas actúan conforme a ese corazón nuevo. Esa mujer era gentil y era prostituta. ¿Oyó? Sí, porque criticamos mucho a aquel y el otro. Los policías de la santidad en la iglesia, que aquel tiene esto, que aquella no se cortó el pelo, que aquella tiene falda larga, pantalón corto. Y esa crítica, los policías de la fe me enferman. Policías de la fe, que el pastor tiene barba. Y en el tiempo de Cristo se faltaban con gilet. Tanta cosa superflua, tan vana que se habla. Vamos a hablar de otra cosa. Cosas de fe, de Dios, cómo estuvo la persona, qué está pasando con esa persona. Entonces habla de la ramera, que era gentil también, prostituta, que por cierto se encuentra en el linaje de Cristo. El Señor nos da siempre ahí duro. La prostituta se encuentra en el linaje del Señor Jesucristo, llegando a ser bisabuela de David. Mateo capítulo 1, versículos 5 al 6. Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz de la ramera. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Amén. Y entonces queda, ¿qué bisabuela de quién? Del linaje de Cristo. Santo.
Eso es para que tú veas que el Señor dice, venid a mí. No te vayas, no, venid. Venid a mí. Rahab no solo reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Señor, porque ella sí lo reconoció, ella sabía que venía un gran ejército y que la gente tenía miedo. Ella sí sabía eso. Dios le había colocado en su corazón ese sentir, sino que es obvio que confiaba en Dios. Rahab protegió a los espías que envió Josué, el comandante del ejército hebreo. Sin darse cuenta, Rahab hace un acto de obediencia delante de Dios, confirmando su verdadera fe. No se contradice. Ella hace un acto y confirma su fe. Rahab comprometió su propia vida a favor de los espías de Israel. Eso no lo hace cualquiera, hermano. Así eso no lo hace cualquiera. Algo había ocurrido en el corazón de esa mujer, de esa prostituta. Ocurrió algo, una maravilla, un milagro. A mí me gustan los jaquetoncitos de en contra del evangelio, me gustan mucho. Oye, es que yo me divierto con eso. ¿Saben que yo sí soy temperamental? Usted me conoce. Y me gusta cuando me desafían y cuando hablan tonterías, que el Dios es tuyo y todo eso, sí. Y cuando pego a hacerle Rubik's Cube, porque no tienen argumentos, se quedan sin argumentos delante del sabio Dios. Y muchos se rinden, porque yo también era de los que decía que no quería entrar a la iglesia. Y mira dónde estoy hoy, soy el pastor. Me tragué todas mis palabras. Señor. Porque cuando le vi, tuve que caer como Juan a sus pies. Porque cuando tú le ves de verdad, le envuelto atrás. El Señor es bueno. Señor. Al igual que Padre Abraham, Rahab pone su fe en acción en la vida diaria y bajo condiciones sumamente peligrosas como quizás te está pasando y tensa. Dios la justifica por su fe que se manifiesta en sus obras. No estamos contradiciendo nada aquí, nada. El árbol de mango da mango, el árbol de guayaba da guayaba, cada quien por su género. Concluyo con esto, hermano. Abraham y Rahab fueron conmovidos o movidos por la fe e hicieron obras dignas de arrepentimiento, aborreciendo su propia vida a fin del beneficio de la vida eterna o venidera. Afirmaron su fe. Abraham y Rahab. Amén. En Juan capítulo 2 y versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Amén. Y vuelvo y repito, paréntesis, que hagan lo que quieran con nosotros, que hagan lo que quieran. Nosotros le pertenecemos al Señor. Amén. Que van a hacer lo que Dios permite las cosas. Ni John Wick, o yo. No, nadie nos toca. Si Dios no dice, Dios tiene que decir. Y Dios, si lo permite, es con un propósito de crecimiento y de entendimiento. Cuando tú estás pasando por el día malo, es que Dios te está preparando para algo. Necesitas eso. Hay gente que están cómodos y de momento pasa la situación y se dan cuenta de lo que pueden hacer. Dios le dice, los pone a hacer cosas que nunca jamás ellos se imaginarían que podían hacer. Pero tenían que haber pasado por el día malo. En ambos ejemplos, Santiago nos muestra el fruto, el resultado de una fe no fingida. La fe que una vez fue dada a los santos, Judas, versículo 3. Nos hace tomar decisiones que jamás pensaríamos haber tomado en otras circunstancias, hermano. Es imposible que un árbol bueno no dé frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Es imposible. Entonces Santiago declara con firmeza y toda verdad, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No se contradice. Ambos se afirman y se complementan. El apóstol Pablo y el pastor Santiago se complementan. A Dios sea toda la gloria. Amén. Este fue el mensaje fruto de la fe. Señor, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu santa palabra. Te agradecemos, Cristo amado. Ayúdanos a entender todo el propósito que tú nos has traído aquí y el propósito de haber escuchado estas palabras. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y